Buenos días a todos y a todas las presentes en esta mañana. Es un honor para Educamedia dar nuestra cordial bienvenida a la conferencia sobre Derecho Constitucional, donde abordaremos las garantías jurisdiccionales como herramienta fundamental para la protección de los derechos humanos. Estamos entusiasmados por su presencia y confiamos que esta sesión será muy valiosa para quienes deseen profundizar en esta importante área del derecho. Les recordamos que este taller es completamente gratuito y aquellas personas que deseen un certificado de participación pueden obtenerlo a través del enlace proporcionado en el chat. En el chat. Este certificado puede ser agregado a su portafolio profesional, demostrando su formación y habilidades, pueden ser agregados a su portafolio profesional. Estamos transmitiendo en Zoom y en YouTube. Así que si tienen preguntas, por favor, no duden en dejarlas en este chat. Al final de la sesión tomaremos un tiempo para poder responderles. Educamedia desea invitarles a que conozcan nuestros diplomados de especialización profesional que cuentan con convenios que les permitirán realizar prácticas para su profesionalización, con el objetivo de mejorar sus competencias. Visiten nuestra página web que les compartiremos en el chat a continuación. Para iniciar en esta capacitación, me complace presentarles a nuestro ponente, el magíster José Luis Castro, quien cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito del derecho constitucional y de los derechos humanos, además de su amplia experiencia tanto en el ámbito laboral como docente. José Luis ha desempeñado importantes cargos a distintas instituciones públicas y privadas del país, como por ejemplo la Corte Constitucional del Ecuador, Tribunal Contencioso Electoral, Universidad Central del Ecuador, entre otros. Estamos seguros de que todos aprenderemos muchísimo de su valioso aporte. Así que sin más preámbulos, recibamos con entusiasmo al magíster José Luis Castro. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Lisset, y muchas gracias a todos quienes hacen Educamedia, especialmente a María Esther Llerena por la invitación esta mañana. Yo, digamos, lo que tengo previsto es hablar muy brevemente sobre, primero, qué son los derechos constitucionales fundamentales humanos y luego, digamos, cómo defenderlos. ¿Qué mecanismos establece la Constitución para la defensa de estos derechos? Entonces, como el tiempo es corto, empecemos vamos directo al tema. Entonces, qué son los derechos constitucionales, los derechos fundamentales? En principio son protecciones fundamentales ¿para quiénes? Para los individuos, para los colectivos, y de dónde se derivan de su dignidad. Esa es como la, digamos, perspectiva tradicional de los derechos. En el caso ecuatoriano, no son solo protecciones a los individuos y a los grupos de personas, a los colectivos, a las comunidades, a las comunas, sino también son protecciones constitucionales hacia la naturaleza. Estos derechos pueden verse desde una perspectiva positiva. ¿Mm? Positiva en el sentido en que nos permiten un ámbito de desarrollo, de acción, en el que nos facultan a tomar ciertas medidas, nos permiten autodeterminarnos, nos permiten desarrollarnos. Pero también se pueden ver desde una perspectiva negativa. No negativa por malos o perjudiciales, sino negativa porque bloquean ¿a quiénes? Al poder público y a los terceros frente a nuestro espacio de desarrollo. Hay varios autores que han tratado de definir a los derechos, quizás para citar solamente dos definiciones de qué son los derechos. En principio, por ejemplo, un autor norteamericano muy famoso, Ronald Dworkin, los define como cartas de triunfo. Y él dice, mira, vivimos en una democracia en donde la mayor parte de decisiones los toma la mayoría. Ahora, ¿qué son los derechos para Dworkin? Los derechos para Dworkin van a ser como una especie de cartas de triunfo, así los denomina él, en el que las minorías, ¿cierto? Sacan como estas cartas de triunfo. Es como cuando estás jugando 40 y sacas la carta ganadora, más o menos así. Sacas esta carta de triunfo que queda en manos de los individuos para que las decisiones mayoritarias no te aplasten,
no te anulen como persona, como colectivo, como naturaleza. Hay otro autor, en cambio, que se llama Luigi Ferrajoli. Este autor, en cambio, define a los derechos como las leyes del más débil. Entonces, lo que dice es que los derechos son una suerte de límite al accionar de los poderosos, que siempre son límites en favor de los más débiles, ¿no? Límites al accionar de los más poderosos que protegen a los más débiles. Dos definiciones de las múltiples que tenemos de los derechos fundamentales. Muy bien. Una segunda pregunta de estos derechos es, ¿y ahora de dónde vienen? ¿Cuáles son sus fuentes? Y bueno, en el caso ecuatoriano nosotros tendríamos que revisar el artículo 11.7 de la Constitución. Si nosotros leemos atentamente el artículo 11 de la Constitución, vamos a encontrar la Constitución de los derechos dentro de la Constitución ecuatoriana. El artículo 11 es como una suerte de Biblia de cómo tengo que entender, de dónde vienen, de cómo interpreto, cuáles son los límites, las características de los derechos constitucionales. Y uno diría, ah, pero es que los derechos constitucionales son los que están en la Constitución. Pues. Pero no son solo aquellos, no son solamente los derechos establecidos en la Constitución. Si nosotros revisamos la Constitución, podemos encontrar, por ejemplo, el artículo 2, el artículo 13, que habla del derecho al agua. Sí, ese es un derecho constitucional porque está expresamente reconocido en la Constitución. Sin embargo, el artículo 11, en particular el numeral 7 de la Constitución, te dice, mira, el reconocimiento de los derechos no solo viene de lo que está en la Constitución, sino además tienes que buscar estos derechos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el ámbito interamericano, sí, en el ámbito de protección regional de los derechos humanos, nosotros tenemos el concepto de bloque de constitucionalidad. ¿Y a qué alude esto? Alude a que los derechos no solamente están en el texto constitucional, sino que en los instrumentos internacionales, llámense convenciones, llámense tratados, llámense en acuerdos, llámense protocolos, que los estados suscriben y se comprometen a reconocer, a desarrollar, a proteger, a respetar ciertas potestades, estos derechos. Entonces, también tendríamos que, para hablar de derechos constitucionales, para saber de dónde vienen, digamos, buscarlos en estos instrumentos internacionales de protecciones de derechos. Ahora, no contentos con eso, porque fíjate, no solamente tengo que ir a leer la Constitución, sino que además tengo que leer en este caso, todos los instrumentos de derechos que establezcan condiciones más favorables que los que están en la Constitución. También el artículo 11, numeral 7, me dice que los derechos no son solo los que están en la Constitución, no son solo los que están en los instrumentos internacionales, sino son además los que se derivan de la dignidad humana. O sea, hay una cláusula abierta. ¿Y esto a qué atiende? Atiende al hecho de que las sociedades se desarrollan. Hace 50 años no teníamos la necesidad de tener una protección del derecho a la intimidad en las redes sociales. Ahora sí, porque, digamos, estamos desarrollándonos continuamente, tecnológicamente, socialmente, culturalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le dejas además abierto para el desarrollo de otros derechos nuevos, según nuestra Constitución. Tres fuentes entonces: texto constitucional, tratados internacionales y la dignidad. La dignidad entendida como este concepto evolutivo, ¿no? En el que se pueden ir sumando derechos. Ejemplos del primero, como les decía, el artículo 12 y el artículo 13 de la Constitución me dice, ve, expresamente tú tienes derecho al agua. Luego te habla del medio ambiente, por allí también te habla del trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, un ejemplo del segundo, del devenido del bloque de constitucionalidad. Seguramente las personas que tengan un acercamiento al derecho penal habrán escuchado del doble conforme. ¿Qué es el doble conforme? Es un derecho que tienen todas las personas procesadas en el ámbito penal a ser juzgadas dos veces como culpables antes de imponerle una sanción. Pues imagínate, yo soy un procesado por un asesinato y me juzgaron como culpable en primera instancia. ¿Pueden imponerme
la prisión inmediatamente, no, no como pena. Necesitaría que el Tribunal Superior lo confirme. Básicamente, a breves rasgos, eso es el doble conforme. Ahora, si nosotros leemos la Constitución, nos vamos al artículo 67, 66, 67 de la Constitución, 76, 77. Vamos a encontrar el debido proceso general en el 76, el debido proceso en el penal en el 77 de la Constitución, pero no vamos a encontrar que dice en ningún lado doble conforme. Y ahora, ¿de dónde viene este derecho? Ah, viene este derecho de la interpretación que ha realizado la Corte Interamericana y que la Corte Constitucional en una sentencia, voy a dar algunos números de sentencia para que ustedes los puedan revisar. En la sentencia 1965, la Corte lo que hace es tomar esa interpretación de la Corte Interamericana, devenida del bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales, e introduce en el ordenamiento jurídico ecuatoriano el derecho al doble conforme. Entonces, fíjate, este derecho no está en el texto constitucional, deviene de interpretaciones de tratados internacionales sobre derechos humanos y se introduce también a nuestra Constitución en función del artículo 11.7. Y un ejemplo del tercero, un ejemplo de este derecho que, oye, no está ni en la Constitución ni tampoco necesariamente está en los tratados internacionales, el ejemplo de la autodeterminación informativa. En la sentencia 1-14-PJO-CC, la 1-14-PJO-CC, la Corte desarrolló un derecho que se denomina el derecho a la autodeterminación informativa. Y es que cada persona decide sobre el uso de sus datos personales. No está, fíjate, en la Constitución. Tampoco tenemos propiamente un tratado internacional al respecto. Sin embargo, derivado de la dignidad de las personas, se ha desarrollado otro derecho constitucional. Así que es como una cláusula abierta, fíjate. Muy bien, una vez que ya hemos definido los derechos, ya sabemos de dónde vienen, ahora preguntémonos cuáles son, pues, cuáles son en el ordenamiento ecuatoriano estos derechos. Y digamos, tradicionalmente tú has tenido como una tipología, ¿sí? Como una clave de organización de los derechos. Algunos civiles, algunos políticos, algunos de carácter económico, social y cultural, y algunos colectivos. Entonces, tradicionalmente se solía hablar de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Los de primera eran los de cumplimiento inmediato. Luego, cuando ya satisfacías los de cumplimiento inmediato, que eran estos derechos civiles, por ejemplo, el derecho al voto, siempre te tenían que garantizar el derecho al voto. Cuando ya satisfacías eso, pasabas a los de segunda generación, que eran los derechos económicos sociales. Ah, después de que yo ya puedo garantizar la propiedad, por ejemplo, luego voy a garantizar el trabajo. Entonces, una clasificación tradicional permanece en muchas de las constituciones, pero ya no es la de la constitución ecuatoriana, la constitución de 2008. En el 98 nosotros teníamos una constitución en el 98 que la cambiamos en 2008. En el 98 tenías esta clasificación tradicional. Ahora la constitución de 2008 rompe esta clasificación tradicional de los derechos. ¿Y qué hace con esta ruptura? Primero, lo que hace es decirte, mira, todos los derechos tienen una igual importancia, una igual jerarquía. No es que votar vale más que la educación, ni viceversa. Los dos tienen una relación y son interdependientes. Tienen que desarrollarse conjuntamente. Y la Constitución ecuatoriana, además, inaugura una forma de catalogar los derechos constitucionales de manera distinta. Empezamos en el artículo 12 con los derechos del buen vivir. Buen vivir. Dos palabras que vienen del quichua, summa causai. Quichua, este lenguaje de un grupo humano al que nosotros, me refiero a los ecuatorianos, tradicionalmente ignoramos, discriminamos estructuralmente. Tal es así que inclusive ahora en las aulas universitarias uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes indígenas? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes afros, de estudiantes montubios, de
Lo que hace la Constitución de 2008 es ponernos de frente a esta situación, este problema de discriminación y traernos a estos derechos desde una perspectiva intercultural. Estos derechos del buen vivir eran tradicionalmente los que se conocían como derechos económicos, sociales y culturales, y que requerían que el Estado haga algo. Mira, para darme educación, el Estado tiene que construir escuelas, tiene que pagar docentes, tiene que dar material, ¿no? No es, por ejemplo, como el derecho a la libertad de expresión en el cual el Estado lo único que hace es dejar que me exprese. Darme condiciones para que me exprese significa no interferir en mis expresiones. En cambio, en otros derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, no hay derecho a la salud si es que el Estado no interviene, no crea hospitales, construye puestos de trabajo, seguridad social, lo propio. Necesitamos esquemas institucionales proveídos por el Estado para garantizar estos derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, la Constitución lo que hace es tomar eso, tomar esta idea de que el Estado tiene que ser el prestatario principal de estos derechos y los denomina derechos del buen vivir, devenido de esta visión intercultural. Y entre estos derechos económicos, sociales y culturales, antes denominados ahora derechos del buen vivir, incluye además otros derechos como el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho al ambiente, el derecho al hábitat. A los tradicionales les nutre la Constitución de otros derechos. Y comenzamos con esos, fíjate, la Constitución te da como una perspectiva muy colectiva, muy comunitaria. El derecho al agua no es solo un derecho de José Luis o de María Esther o de Lisset o no, es un derecho, se quiere, difuso de la sociedad, la alimentación, etcétera, etcétera. Muy bien, esa es la primera categoría de los derechos. La segunda categoría de los derechos, fíjate, la Constitución le va a denominar como grupos de los derechos de las personas de atención prioritaria. ¿Qué quiere decir atención prioritaria? ¿Qué quiere decir atención prioritaria? Son esos grupos sociales que requieren un tratamiento especializado y preferente. Imagínate que estás llegando a una cola de un banco. Si es que una persona, ¿cierto? Adulta mayor, llega incluso después que tú, esa persona va a ser atendida de manera prioritaria. Esos son los derechos. ¿A quiénes más? Los migrantes, las mujeres embarazadas, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas privadas de la libertad. Y aquí, fíjate, a la Constitución es como que no le interesa tanto el discurso político coyuntural, ¿no? Ahora mismo que estamos próximos a entrar a una campaña electoral, el político que hable a favor de las personas privadas de la libertad seguramente perdería votos, porque no es popular entre las opiniones mayoritarias darles derechos y menos aún prioritarios a las personas privadas de la libertad. Pero la Constitución, fíjate, lo que nos decía Dworkin, ya estableció como una carta de triunfo este tratamiento prioritario. Si ya no es una elección política coyuntural, ya hay un compromiso constitucional a largo plazo como grupo de atención prioritario. Novedoso también en nuestro esquema constitucional, esto no lo teníamos en ningún punto de nuestra historia, teníamos estas protecciones especiales en favor de estas personas. Hay un tercer grupo de derechos constitucionales, y esto sí lo teníamos. Empezamos a desarrollarlo en la Constitución del 78. También se incluyeron con mucha más fuerza en la Constitución de 1998 y ahora los tenemos, pero muy amplios, con una perspectiva muy, muy amplia, que son los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Lo que estamos garantizando es que estas personas puedan autodeterminarse. No son derechos individuales, ojo, los derechos colectivos se llaman, los del artículo 57, los derechos colectivos. No le pertenecen solo a una persona,
sino que le pertenecen a un grupo de personas que se caracterizan por sus rasgos de etnicidad, por su identidad cultural, por su identidad histórica. Son comunas, pueblos, nacionalidades, comunidades indígenas a los que les vamos a dar este derecho. Es a lo que me refería anteriormente, ¿no? Mira, tradicionalmente han sido estas personas objeto de discriminación estructural. Lo que queremos con este compromiso constitucional es igualar la condición, desarrollar medidas de protección, como cuáles. Ah, fíjate, que cuando vayan a explotar recursos naturales, el Estado tenga como mínima obligación preguntarte si estarías a favor o en contra de esa explotación de recursos naturales u otro tipo de garantías, como cuáles, como el hecho de que tú puedas desarrollar tu propio sistema normativo, incluso con decisiones de carácter jurisdiccional, la justicia indígena, otro derecho colectivo. No lo tengo yo, no lo tiene, yo creo que no lo tiene nadie de los que está asistiendo a esta clase, lo tienen las comunidades indígenas. Antes de emitir una norma que pueda afectar derechos colectivos, como el derecho a la alimentación, como las costumbres, como la educación, también el Estado está comprometido a preguntarles a estos grupos indígenas sobre qué piensan de dichas normas. ¿Mm? Entonces, esas son obligaciones que el Estado se compromete con este grupo específico también. Como cuarta categoría tenemos los derechos de participación, que están establecidos en el artículo 61 de la Constitución. En el artículo 61 de la Constitución están estos derechos que eran los más tradicionales de estos desde la Revolución Francesa 1789 en adelante, son como los que le nutren a nuestro sistema democrático, a nuestro sistema democrático representativo. Si yo tengo el derecho a elegir y también a ser elegido, a desempeñar funciones públicas, cargos públicos con base en los méritos, a revocar el mandato de las autoridades electas. Esto ya no es tan tradicional en las democracias. Es más bien un invento novedoso. Es un mecanismo de democracia directa. ¿Qué significa la democracia directa? Es aquella en la que los propios ciudadanos, las personas son los que toman las decisiones sin necesidad de intermediación de los representantes, que son electos a través de el voto, por ejemplo. También tengo otros derechos, como el derecho a ser consultado. Fíjate, continuamente nos están llamando a las urnas para pronunciarnos sobre distintos temas, las consultas populares, las enmiendas constitucionales, el hecho de que se apruebe o no una norma, el hecho de que se modifique o no una norma, es también un derecho constitucional. Se incluye además otro derecho que es una garantía, me parece, de todos los otros derechos, el derecho a la resistencia en el artículo 98 de la Constitución. Este es un derecho inédito en el constitucionalismo ecuatoriano. O sea, ninguna constitución antes de la de 2008 tenía este derecho a la resistencia. Y este me parece fundamental. ¿Por qué? Porque no vivimos en un estado desarrollado. O sea, el estado ecuatoriano, justamente ustedes seguramente estarán pensando a qué hora se nos va la luz, ¿cierto? En las condiciones precarias en las que vivimos. El derecho a la resistencia se vuelve primordial. Porque resulta que tenemos unas autoridades que no escuchan a los ciudadanos, que no responden, que no respetan estos derechos y por lo tanto tengo que hacer uso de, además de este derecho a la resistencia, que tiene que ser, también tiene límites, ¿no es cierto? Ningún derecho es absoluto, tiene que ser desarrollado en condiciones pacíficas. Tengo derecho a la resistencia para reclamar mis cartas de triunfo. Cuando estas cartas de triunfo, cuando estas cartas por las que yo he luchado son irrespetadas, fíjense, también tengo esta garantía de reclamar, de dirigir peticiones, etcétera, etcétera. A partir del artículo 66 de la Constitución tenemos otra quinta categoría de protección de los derechos, de derechos. Em, Esta quinta categoría se denomina derechos de libertad. Y ahí están la vida, la integridad que tiene diversas dimensiones, física, psicológica, moral.
La igualdad también es un derecho de libertad, el libre desarrollo de la personalidad, que es esto de, oye, yo me quiero cortar el pelo de esta manera, me lo quiero pintar de este modo, me quiero poner esta camiseta, este vestido, etcétera. Tengo también el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Tenemos libertades económicas y de mercado, como el acceso a servicios públicos de calidad, la propiedad, el derecho al honor, a la honra, la inviolabilidad de la correspondencia. Estos son derechos más tradicionales. Por estos derechos comenzaban las constituciones. Nosotros les hemos puesto en el artículo 66, que a su vez es uno de los artículos más extensos de la Constitución, más extensos de la Constitución. Se establecen además protecciones a los diversos tipos de familia, etcétera. Y fíjate, algo también novedoso que lo vamos a encontrar a partir del artículo 71 de la Constitución son los derechos de la naturaleza. Se ha dicho que nosotros somos el primer ordenamiento jurídico que formalmente ha reconocido estos derechos de la naturaleza. Uno, digamos, podría decir que también han habido casos, Nueva Zelanda, por ejemplo, con algunos ríos, Colombia con el río Atrato, diversos estados con ecosistemas muy importantes a los cuales antes de 2008 ya se les había reconocido derechos. Y esto implica una suerte de giro copernicano, es decir, de 180 grados hacia donde veíamos los derechos. Nosotros jamás habíamos pensado en objetos como titulares de derechos. Para nosotros un ecosistema era era un objeto, era algo de donde tú extraes recursos naturales y punto. La Constitución lo que hace es desafiar esa lógica que lleva con nosotros más de 2000 años. Entonces, no son fáciles de entender. Todavía tendremos que instruirnos, que vivir este tipo de derechos para alcanzar a entender su alcance. Em, pero estos derechos nos hacen ver a los ecosistemas, a los sistemas naturales, a ciertos animales inclusive como nuestros iguales, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque acá la Constitución también observa una suerte de crisis ambiental, ¿no? Y lo que nos obliga a hacer es básicamente a mantener los ciclos vitales de la naturaleza, a reparar cuando se hayan dañado, a preservar. No es una lógica exclusiva de sostenibilidad, sino te obliga además a respetar los procesos evolutivos de la naturaleza. Y dentro de las últimas categorías de protección que establece la Constitución están justamente estos derechos llamados de protección. ¿Y de quién te protegen? De los que me vulneran derechos. Estos derechos de protección están conformados por tres derechos en específico. Primero, la tutela judicial efectiva. Oye, cuando me vulneran un derecho, yo lo puedo reclamar a través de la vía judicial, también a través de las instituciones como los ministerios, como las secretarías, las subsecretarías, es decir, a través del ámbito administrativo, así se denominan estos de acá. Pero yo puedo ir donde un juez y un juez tiene la obligación, primero, de que yo pueda acceder a la justicia. Segundo, de darme un debido proceso. Esa es la segunda categoría de los derechos de protección, el debido proceso. Debido proceso que está, como les comentaba, en los artículos 76 y 77 de la Constitución. Y finalmente tenemos a la seguridad jurídica, al hecho de que no te pongan normas nuevas que tú desconocías, ¿no? Sino que requieres normas previas, públicas, claras, previas anteriores a las situaciones públicas que estén publicadas como mínimo en el registro oficial y que se presuman por ende conocidas por todos y claras. No me des una cosa que la ciudadanía no pueda entender. Todos sabemos que los abogados son brillantes, pero lo que queremos es tener normas que podamos entender. Muy bien, ahí tienes toda una categoría, por ejemplo, el derecho a la defensa. Tú sepas, en este caso, por qué te están imputando y que además puedas presentar tus pruebas de descargo. En todos los procesos tú tienes estos derechos, desde una infracción escolar hasta un juicio penal. De acuerdo. Ahora bien,
Si viviésemos en un estado perfecto, no necesitaríamos garantías jurisdiccionales. Pero como les decía, vivimos en un estado en el que no sabemos si vamos a tener luz el día de mañana, no hay acceso a la vivienda, no hay trabajo, hay un 47% de subempleo, la educación es precaria, hay analfabetismo. Entonces, la Constitución también ha previsto esto. Algunos dicen, no, pero es que la Constitución vive en un mundo perfecto. Mira, la Constitución ha previsto las violaciones de derecho en tal magnitud que establece las garantías jurisdiccionales. ¿Qué son estas garantías jurisdiccionales? Son mecanismos orientados a proteger estos derechos cuando son inobservados. Cuando estas leyes de los más débiles, los poderosos, se las pasan por encima, entonces tenemos las garantías jurisdiccionales. Esto es más o menos como cuando tú vas a la tienda y dices, chuta, sabes que no tengo plata y te voy a dejar, emprende el celular, pero ya vengo, ¿no es cierto? Algo así son las garantías. Las garantías sirven para qué? Para precautelar la tutela de los derechos constitucionales. Yo voy a buscar mecanismos que le permitan al propio Estado observar esas violaciones de derechos y corregirlas. Y voy a tener tres tipos de garantías. Las primeras, las garantías normativas, estas están en el artículo 84 de la Constitución. Estas garantías normativas le obligan a que todas las autoridades que realicen normas, por ejemplo, la Asamblea Nacional, por ejemplo, los municipios, por ejemplo, las provincias, los consejos provinciales también realizan ordenanzas, normas. Los ministerios hacen normas. Las escuelas hacen normas, las universidades hacen normas, todas las instituciones sociales hacen normas. Cuando realizan esas normas, ellos tienen que observar derechos. Garantía normativa. Luego, luego tengo un segundo tipo de garantía. Tengo una garantía que se denomina garantía de política pública y de participación, que está en el artículo 85 de la Constitución. ¿Y qué te dicen estas garantías? Lo que te dicen es, oye, cuando tú vas a aplicar las normas, ¿cierto? Vas a generar política pública, vas a tomar acciones, también tienes que respetar derechos constitucionales. Segundo tipo de garantía. Garantías normativas. Haz una norma, respeta los derechos que están en la Constitución. A decir, en este punto podemos decir que no son solo los que están en la Constitución. Garantías de política pública. Esto segundo tipo, en el que quien ejecuta, ¿cuál es el principal ejecutor de política pública en el Ecuador? Sin duda el Ejecutivo, de ahí viene su nombre. El presidente, sus ministros, etcétera, tienen que observar los derechos cuando realizan políticas públicas. Y finalmente, las denominadas garantías jurisdiccionales. Garantías jurisdiccionales, ¿por qué? Porque las conocen los jueces. Son los jueces los que tienen algo que se denomina jurisdicción, potestad de juzgar, de resolver conflictos y de hacer cumplir lo que han decidido en esos conflictos. Estas garantías jurisdiccionales para mí son las más importantes. ¿Por qué? Sobre todo en nuestro contexto, se viven violando garantías normativas. Para la Asamblea Nacional, los ciudadanos no existimos. Para el Ejecutivo, en ocasiones, lo propio. Se viven violando garantías tanto normativas como garantías de política pública. Y lo que nos queda son ¿qué cosa? Acudir a nuestro último seguro, a las garantías jurisdiccionales. Existen diversos tipos de garantías jurisdiccionales y con esto, por las restricciones del tiempo que tengo, voy a tratar de ir concluyendo. Las garantías jurisdiccionales se subdividen por tipo de derecho que protege. Veamos, por ejemplo, el habeas corpus. El habeas corpus es el que protege los derechos de la vida, integridad, salud o honra. ¿De quiénes? De las personas que han sido privadas de su libertad. Es decir, siempre va a tener que ver el habeas corpus con la privación de libertad. El habeas data, en cambio, es una garantía que te sirve ¿para qué? Para proteger tu información personal. Mira, resulta que están haciendo o están difundiendo información sobre mi vida privada en el internet. Yo lo que quiero es reservar eso.
Es más, quiero cancelar, eliminar esa información. ¿Cuál es la garantía apropiada? El habeas data. También tengo el acceso a la información pública. ¿Para qué me va a servir el acceso a la información pública? El acceso a la información pública me sirve para saber qué información genera el Estado. No tengo que justificarle por qué quiero saber esa información al Estado. Hay ciertos límites. No le voy a pedir los planes de inteligencia militar reservada, ¿no? Es información sensible. Tampoco le voy a pedir información sobre la vida personal de otras personas. Lo que le voy a pedir al Estado es, mire, ¿cuánto gasta en publicidad? ¿Cuánta plata se necesita para superar una crisis pública? Esa información yo como ciudadano tengo derecho a tener. No siempre la tengo. Es más, en ocasiones el Estado continua, sistemáticamente la niega. Tengo la acción de acceso a la información pública que la puedo proponer ante un juez de primera instancia. ¿Qué pasa si es que yo tengo la amenaza de que me van a violar un derecho constitucional? Todavía no lo han violado. En ese caso funciona la medida cautelar. La medida cautelar es la que funciona cuando hay una amenaza. También cuando ya hay una vulneración y yo lo que quiero hacer es hacer cesar de inmediato. No me puedo esperar hasta la audiencia, porque hasta la audiencia el paciente que tiene cáncer, una enfermedad catastrófica y necesita tal procedimiento, tal acceso a medicamentos, si es que yo espero hasta la audiencia, se muere. Entonces resuelva rápido. Medidas cautelares. Para todo lo demás, para todos los otros derechos que no tienen una garantía específica, funciona la acción de protección. Me han vulnerado el derecho al honor, el derecho al agua, los derechos de la naturaleza, los derechos de libertad, los derechos de las personas de atención prioritaria. Una mujer embarazada que es despedida, sin un debido proceso, sin una garantía normativa. Las normas, por ejemplo, en el sector público, obligan a darle una indemnización a la mujer que es despedida del sector público. ¿Qué pasa si es que el Estado no cumple con esa indemnización? Yo tengo abierta la acción de protección. Todos los otros derechos que no son tutelables a través de garantías específicas, fíjate, tienen la vía de la acción de protección. Estas primeros 5 garantías las puede conocer cualquier juez en cualquier lugar del país, hasta que nos publiquen la reforma constitucional que ya aprobamos en abril de este año. En ese entonces se crearán algunas judicaturas especializadas. También existen otras 3 garantías que solo las conoce la Corte Constitucional. La acción por incumplimiento, la acción de incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Son un tanto más técnicas, más complejas. La acción por incumplimiento cuando no se cumple un derecho que está establecido en alguna norma o en alguna sentencia internacional. El Ecuador es continuamente condenado en la Corte Interamericana y le obligan a dar disculpas, a adoptar medidas, por ejemplo, con el pueblo sarayaku, de retirar materiales químicos como la pentolita de su territorio y no cumple. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ante el ordenamiento interno? Acción por incumplimiento. La acción de incumplimiento, en cambio, sirve para la ejecución de sentencias de los jueces de acá. Este es como una muestra del fallo del sistema judicial. Nuestros jueces parece que no son jueces, porque necesitamos una acción adicional para que se cumplen las decisiones de los jueces. Esa se llama acción de incumplimiento en materia de garantías. Entonces, me dieron una acción de protección y no la cumplen. ¿Qué voy a proponer? Una acción de incumplimiento. También funciona cuando las medidas de reparación que se han dispuesto en estas garantías, si hay violación, tú tienes que repararla, esa es una obligación, no son las adecuadas. Conocíamos el caso de una persona que tenía una discapacidad, de una persona con discapacidad visual, y el juez había mandado a que a través de un escrito le pidan disculpas, que se le mande un correo electrónico a la persona con discapacidad visual. Evidentemente esto es inútil, pues, no estás tomando la condición de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? A través de una acción de incumplimiento solicitó la modificación de esa medida, porque no era apta para él. Finalmente tenemos
la última garantía, que es la acción extraordinaria de protección. ¿Qué es la acción extraordinaria de protección? Esta es como digamos, la garantía que tienes como tu última carta de triunfo. Esta es tu última carta de triunfo, porque funciona cuando el juez te vulneró derechos. O sea, tú fuiste al juez para que te proteja tus derechos y es el juez el que te vulneró los derechos. ¿Cómo? Resulta que no te notificó con una providencia, que no explicó, motivó su decisión, que además, qué sé yo, no te dio la oportunidad para que te defiendas. Te cambió el tipo penal. En el proceso penal te estaban acusando por asesinato y luego también te puso robo y tú nunca te defendiste de aquello. Para eso va a servir esta última garantía que se denomina acción extraordinaria de protección. En síntesis, digamos, tenemos un nutrido grupo de derechos, tenemos, digamos, una clasificación innovadora, disruptiva, si se quiere, de derechos y también contamos con mecanismos para hacer valer esos derechos, ¿no? Que tienen que ser de conocimiento ciudadano. No nos sirve de nada que estos conocimientos se sigan quedando en las aulas de las facultades de derecho. Son los ciudadanos los que tienen que apropiarse primero de los derechos y luego de las garantías para poder activarlas y hacerlas valer. Creo que ese es el mensaje esencial. Tenemos que aprender a conocer, sí, los abogados cómo funcionan, pero hay que democratizar este conocimiento, ¿no? En Colombia todo el mundo sabe lo que es una tutela. Todo el mundo sabe lo que es una tutela. Acá si tú vas y preguntas en la esquina, oye, ¿qué es un habeas data? ¿Qué es una acción de protección? ¿Qué es un habeas corpus? Nadie lo conoce. Y son mecanismos que deberían ser activados más frecuentemente en entornos de violaciones sistemáticas que se producen en nuestro país. Ese creo que es el mensaje con el cual desearía concluir esta breve exposición. Y, y nada, digamos, agradecerles de nuevo y ponerme siempre a su disposición. Muchas gracias, doctor José Luis, por su invaluable contribución. Hemos adquirido conocimientos importantes sobre las garantías jurisdiccionales en el derecho constitucional y su rol en la protección de los derechos humanos. Para asegurar todas las dudas de las personas, pasemos a nuestra sesión de preguntas. Justamente tenemos una pregunta desde YouTube. Dice, en el caso de los cortes de luz que afectan actualmente, ¿cuáles derechos se están vulnerando? ¿Existe una antinomia con los derechos de acceso a los servicios básicos y los de la naturaleza? Muy interesante la pregunta. Fíjense que la Constitución en la parte de las garantías de política pública también habla de los servicios públicos y te habla de diversos derechos. Tú tienes el derecho a acceder a servicios públicos. ¿Dónde está? En el 11.9 de la Constitución. Está también en el 66. En el 66 de la Constitución tú tienes el derecho al acceso a ciertos servicios públicos, como cuál, la electricidad. Es más, la electricidad, según la Constitución, es un área estratégica que el Estado se reserva. ¿Para qué? Por su importancia para poder prestarla de manera general. Sí, digamos, se han establecido en este caso algunas disposiciones como el hecho de que el Estado va a reducir el cobro de estos servicios. Entonces, tendríamos que estar vigilantes a si esto se produce o no. Em, También se me ocurre, podríamos, digamos, activar no solo la acción de protección para el acceso a un servicio público, el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, que está en el 66 numeral 25 de nuestra Constitución, sino también acciones de acceso a la información pública. Oiga, diga, no, no es normal que usted me diga el domingo a las 10 de la noche a qué hora se me va a ir la luz el domingo a las 11 de la noche, ¿no? Yo requiero que el Estado, ¿no es cierto?, me dé información oportuna. Y esa información debería ser pública, debería atender al principio de máxima
publicidad. Pues fíjate, tenemos dos casos, ¿no? Uno de acción de protección por el cobro de planillas, y en este caso, y el otro, en cambio, por el acceso a la información, en este caso al cronograma de cortes de luz. Se me ocurren dos casos específicos en los que podrían proceder las garantías jurisdiccionales. Muchas gracias por tu respuesta, querido José. Bueno, tenemos una pregunta desde aquí del Zoom y dice, si se le otorga una medida cautelar autónoma a una persona en contra de la administración pública y esta no está cumplida, ¿qué mecanismo puedo accionar? Es, es muy interesante la pregunta desde una perspectiva procesal, porque la Corte Constitucional, me parece, en una decisión criticable, ha señalado que no puedes activar la acción de incumplimiento, que era esta garantía, para que se cumpla lo que han decidido otras garantías, em, en contra de medidas cautelares. Entonces, ¿qué se podría hacer? Sí deja una excepción la Corte y lo que dice es que tendrías que alegar un gravamen irreparable. ¿Qué quiere decir un gravamen irreparable? Un gravamen irreparable quiere decir una violación a un derecho que no es tutelable a través de ningún otro mecanismo procesal. No puedes acudir a la justicia a reclamar tu derecho. Entonces, podrías activar una acción de incumplimiento en contra de una medida cautelar si es que alegas el gravamen irreparable. Podrías activarla, ese sería un mecanismo que puedes accionar. El segundo mecanismo que puedes accionar, en cambio, está relacionado con la petición al mismo juez. Los jueces, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el 21 les dice, son los principales ejecutores. Es decir, tú podrías reclamar dentro del proceso de medidas cautelares que aquello se cumpla. Y también podrías, en este caso, imaginamos que activaste la medida cautelar autónoma frente a una amenaza, pero como no se cumplió, resulta que ya te violaron el derecho, ¿cierto? Es más o menos como lo que sucede en el Hotel Quito. Se me viene a la cabeza un ejemplo práctico. Van a demoler el Hotel Quito y resulta que esto ha sido patrimonial, que es parte de, el patrimonio cultural, histórico de la ciudad. ¿Qué es lo que hacen? Ah, no, fíjese, yo voy a proponer la medida cautelar y resulta que no la cumplen y lo que hacen es demoler el Hotel Quito. En ese caso, lo que tú puedes hacer es inmediatamente presentar la acción de protección, porque ya habría una vulneración de fondo. Entonces, también podría, si es que no se cumple la medida cautelar y ya hay violación, activar la acción de protección. Tres casos de entonces, petición al mismo juez de medida cautelar para que haga cumplir. Si es que ya hay una violación, acción de protección. Y si es que no se ejecuta y se está causando un gravamen irreparable, también podría activar la acción de incumplimiento alegando y justificando ese gravamen irreparable. Muchas gracias por respondernos nuestras dudas y justamente tenemos nuestra última pregunta que es de Darwin Tuapanto. Dice, buenos días. En el caso de precedentes jurisprudenciales, ¿en qué caso se puede la Corte resolver el fondo de casos seleccionado? Muy bien, es interesante la pregunta. Para explicarla tendríamos que, digamos, analizar el artículo 436 de la Constitución, particularmente el numeral 6. ¿No? El 436, en cambio, es la Biblia de las competencias de la Corte Constitucional y te dice, mira, cuando la Corte observa, ¿no?, que los jueces de primera instancia, de segunda instancia, a su vez resuelven garantías y estas garantías pueden servir para emitir jurisprudencia vinculante. ¿Qué es esto de la jurisprudencia vinculante? Me pueden servir para establecer casos que todos los jueces deberían observar. Ejemplo, resulta que se propuso alguna vez una demanda de acción de protección por parte de la Secretaría de Gobierno. Es decir, fue el Estado quien demandaba en contra de quién, del diario La Hora, el derecho al honor. Es decir, el Estado demandaba el derecho al honor.
en contra de un medio de comunicación por una noticia en la que se señalaban los montos económicos que se desembolsan por publicidad estatal. El Estado decía, a mí como Estado me está faltando al honor cuando está difundiendo cifras de los montos presupuestarios que yo como Estado me gasto en publicidad. Muy bien. La Corte Constitucional observa que uno de los jueces tiene esa acción de protección y la había resuelto. Y la Corte Constitucional lo que hace es seleccionar ese caso, porque dice, mira, yo aquí puedo establecer una norma que todos los jueces deberían observar, todos los jueces que conocen estas garantías. ¿Y qué dice la Corte Constitucional? Lo que dice la Corte Constitucional en ese caso es, yo veo que aquí se resolvió mal sobre los derechos. Yo veo que no hay un análisis sobre los derechos. Primero, ¿por qué? Porque el Estado no puede tener derechos constitucionales derivados de la dignidad de las personas. El Estado está para tutelar los derechos de las personas. Por lo tanto, no se puede aceptar una acción de protección en la que el Estado vaya en contra de un medio de comunicación alegando el derecho a la honra, porque el Estado no tiene el derecho a la honra. Nosotros, las personas, somos los que tenemos el derecho a la honra. Entendido esto, digamos, cómo funciona esta selección, ¿cuáles son las condiciones para que la Corte Constitucional pueda conocer el fondo en procesos de revisión? Estas condiciones van a estar establecidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece varias condiciones, como por ejemplo la gravedad de la violación, como por ejemplo la novedad del caso, como por ejemplo la negación de cosas que ya ha dicho la Corte, de sentencias de la Corte, la inobservancia de las decisiones de la Corte. También como cuarto y último parámetro, la relevancia o la trascendencia nacional. Estos son parámetros que le sirven a la Corte no solo para seleccionar un caso, sino también para entrar y analizar el fondo de un proceso. Es mucho más técnico que eso, pero creo que en principio podemos quedarnos con esa explicación. Muchas gracias por ayudarnos con nuestras dudas y preguntas. Y justamente agradecemos enormemente su activa participación a esta enriquecedora conferencia. Les invitamos cordialmente que enciendan sus cámaras para capturar un valioso recuerdo de esta sesión con una foto grupal espectacular. Su presencia y entusiasmo son realmente inspiradores para cada uno de nosotros. ¿Listos? ¿Preparados? Uno, dos, tres. Listo, muchas gracias a cada uno. Y es importante también antes de despedirnos recordarles que para obtener su certificado de participación deben completar el formulario de registro del evento. Este certificado es una excelente manera de añadir a su portafolio o perfil profesional las nuevas habilidades que han aprendido el día de hoy. Así que no pierdan la oportunidad de poder conseguirlo. Les invitamos a nuestro chat de WhatsApp donde compartiremos más contenido educativo, los próximos eventos y muchos recursos útiles que les ayudarán a seguir mejorando sus habilidades y su perfil profesional. El link se les compartiremos por este medio en los comentarios. Con esto concluye nuestro taller sobre Derecho Constitucional y las garantías jurisdiccionales. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y espero se llenen de conocimientos valiosos que puedan aplicar en sus futuros labores y proyectos. Gracias a todos y a todas. Que tengan un excelente día.